Mi nombre es Armando Jiménez Morales, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y esta exposición va dirigida para la materia de programación lógica y funcional, donde vamos a ver los fundamentos de la programación lógica. Primero vamos a tener nuestra tabla de contenidos donde vamos a ver 11 temas, donde vamos a ir repasando algunos algoritmos que utilizan las sentencias de programación lógica y algunos conceptos. Primero, como introducción, vamos a ver que la programación lógica nos va a ayudar para representar aspectos básicos del mundo, poniéndolos en sentencias y vamos a disponer de una estructura para razonar sus conocimientos. Como primer tema vamos a dar un repaso de la lógica de primer orden. También la lógica de primer orden es conocida como la lógica de predicados, pues estos son los que dan origen a su particularidad. Los predicados lógicos se asemejan a los predicados gramaticales. Por ejemplo, en una frase, Pedro es el asesino, consta de un sujeto que es Pedro y un predicado que es el asesino. En lógica usaremos con letra mayúscula para denotar los predicados y con letra minúscula para denotar los objetos. Por ejemplo, aquí tenemos la forma de AX. También las variables indican que uno o varios elementos indeterminados cumplen tal propiedad. A diferencia del sujeto gramatical, puede existir varias variables para un solo predicado. Así, un predicado binario como X es el asesino de Y se explicaría como S, entre paréntesis X y Y, que son los dos sujetos. Otro tema que vamos a ver va a ser la unificación y la resolución, donde vamos a entender que es fácil representar los hechos del mundo real mediante la lógica proporcional y mediante la lógica de predicados. Además, mediante la lógica de predicados podemos representar el conocimiento que tenemos sobre un cierto mundo finito, poniéndolos en forma de sentencias y disponemos además de un mecanismo para razonar con estos conocimientos, aunque para una máquina puede llegar a ser computacionalmente muy costoso e incluso inviable. Para esto se han centrado en conseguir un método de demostración que se puede ejecutar en un tiempo finito y que en dicho tiempo de forma eficiente nos proporciona una solución acertada. Para esto vamos a ver un método que es de resolución, que es un intento de mecanizar el proceso de deducción natural de esta forma eficiente. Para su demostración se consigue utilizando el método de refutación, es decir, lo que intentamos es encontrar una contradicción en donde para probar una sentencia nos basta con demostrar que su negación no lleva a una contradicción con la sentencia conocida. Para la unificación podemos definirla como un procedimiento de emparejamiento que compara dos literales y descubre si existe un conjunto de situaciones que los hagan ser idénticos. Para unificar dos literales vamos a recorriéndolos de izquierda a derecha. En primer lugar se comprueba si el predicado coincide y si es así seguimos hacia adelante. Si no es así, no son unificables. Otro tema que vamos a ver va a ser la resolución SLD, donde es un algoritmo para utilizar en lenguajes de programación lógica como Prolog para buscar una solución o consulta relacionadas sobre la base de conocimientos. Para eso vamos a irlo desplegando en sus siglas, que la S es de una regla de selección, que esto significa que el algoritmo selecciona de manera delimitada una regla o una cláusula en un momento dado para intentar resolver una consulta. Esta selección se realiza de manera estratégica, generalmente basándonos en los patrones de consulta y la estructura de la base de conocimientos. Ahora la L, que es de una resolución lineal, donde nos referimos al hecho de que el algoritmo avanza de manera secuencial a través de las cláusulas en la base de conocimientos, intentando unificar las consultas con cada cláusula en el orden que nos aparece. No se consideran múltiples posibilidades simultáneamente, en el cambio se sigue un camino lineal. Ahora con el D, que es una cláusula definida, que es una expresión lógica en la representación de programación, que toma la forma de una implicación donde una cabeza implica que una serie de condiciones. Ahora, para entender tanto la resolución como la unificación y la resolución SLD, lo que vamos a ver es un pequeño programa de Prolog y de ahí lo vamos a ir explicando. Aquí tenemos nuestro programa en Prolog que nos va a determinar si alguien es adulto según su edad. Definiremos un predicado llamado es adulto que va a unificar con una persona si su edad es mayor o igual a 18. Al realizar estas consultas, como por ejemplo es adulto Juan, Prolog lo que va a utilizar va a ser una unificación y resolución para determinar si la edad de la persona es mayor o igual a 18. Y en este caso nos va a devolver un true.
La resolución se utiliza internamente para buscar soluciones a consultas o metas que se le plantea al intérprete. La resolución en Prolog se basa en el principio de resolución SLD. Cuando realizas una consulta en Prolog, como por ejemplo es adulto Juan, el intérprete Prolog utiliza el proceso de resolución para buscar soluciones a esa consulta. Prolog va a seleccionar una cláusula de programa que puede unificar con la consulta actual. En este caso selecciona la cláusula es adulto. Para linealizar la cláusula seleccionada, lo que va a hacer es transformar la consulta en una secuencia lineal de metas que debe cumplirse. En este caso, es convertir a persona Juan, cambiar la edad a que sea como unificarla a 18. También va a intentar unificar cada meta con los hechos y reglas del programa. En caso primero unifica persona con alguno de los hechos de coincidencia, lo cual unifica con edad con 20. Luego comprueba si 20 es mayor a 18, lo que es verdad. Vamos a continuar con la programación lógica con la cláusula horn. La cláusula de Horn nos va a permitir construir conjuntos inductivamente. Esta teoría sirve para formar inductivamente dos conjuntos. Por ejemplo, aquí tenemos el de par y el de impar. Los hechos de Horn nos dice qué elementos debemos poner en el conjunto al empezar. La regla de Horn nos dice qué otros elementos debemos ir añadiendo en función de lo que ya tenemos en ese momento. Para seguir explicando esto, vamos a ir a nuestra Prolog. Ya tenemos aquí en Prolog un ejemplo de donde vamos a definir si un animal es un pájaro. Está en la regla es pájaro, la regla lógica nos dice que X es un pájaro si tiene plumas y si pone huevos. La cláusula de Horn son reglas lógicas que tienen una sola literal positiva en el lado derecho y cero o más literales negativas en el lado izquierdo del cuerpo. Por ejemplo, aquí vamos a ejecutar es pájaro. Vamos a ver si un gorrión es un pájaro. Nos debería de dar un verdadero. Y sí, aquí nos dice que un gorrión es un pájaro porque tiene plumas y pone huevos. Continuando, vamos a ver la semántica de la programación lógica. La semántica da significado a los programas y nos va a permitir escribir formalmente lo que vamos a calcular. Y para esto vamos a tener tres maneras de definir o dar significado a los programas lógicos, lo cual es la semántica declarativa, la operacional y la denotacional. Estos significados los vamos a ver en nuestro programa en Prolog. El primero que vamos a ver va a ser sobre la declarativa, que en la programación lógica declarativa como Prolog nos va a definir las relaciones y las reglas lógicas entre entidades sin especificar cómo se deben calcular. En este ejemplo estamos definiendo la relación como es madre de, es padre de, es hijo de y es hermano de. Por ejemplo, el de es madre establece que María es madre de Juan. El de es padre establece que alguien es padre de un hijo si está casado con la madre de ese hijo. Y el de ese hermano, este va a establecer que dos personas son hermanas si comparten la misma madre, pero no son las mismas personas. Para ver este vamos a ejecutarlo. Vamos a poner es nuestra variable para almacenar a nuestro hijo y vamos a ver, poner su madre. Nos va a devolver el que es hijo de María. Ahora, para el operacional, en este enfoque, aunque la lógica y las reglas son las mismas, el énfasis está en cómo se ejecutan las reglas. En Prolog, el sistema de inferencia utiliza un mecanismo de búsqueda llamada resolución de unificación para encontrar soluciones a las consultas. Por ejemplo, cuando vamos a consultar quién es el padre de Juan,
Lo que va a hacer el sistema es buscar una solución para la regla es padre y va a buscar la respuesta que se cumple con la regla definida. Y por último, para la denotación, en este enfoque la relación se define en términos de su significado y se interpretan como funciones matemáticas. Las relaciones son tratadas como funciones que asignan valores a sus argumentos. Por ejemplo, el de madre significa que María es madre de Juan, y padre busca que el padre de Juan, según la regla definida, esté en las funciones de madre y padre. Y ahora lo que vamos a ejecutarlo de igual manera. Viendo los tres, vamos a enfocarnos que comparten las mismas reglas y las relaciones, pero para diferencia es cómo se interpretan y se ejecutan estas reglas. La semántica declarativa se centra en qué relaciones son verdades, la semántica operacional en cómo se encuentran las respuestas, y la semántica denotacional en el significado de las relaciones como funciones matemáticas. Continuando, vamos a ver la representación de conocimiento en la programación lógica. El componente principal de un sistema basado en conocimientos son las bases de conocimientos. En la realidad solo es un conjunto de representaciones de ciertos hechos acerca del mundo. A cada una de esas representaciones se le denominan oraciones, y las oraciones se van a representar en un lenguaje llamado lenguaje de representación de conocimientos, que se puede ser como el lenguaje natural que nosotros usamos o un lenguaje formal como es el lenguaje de programación. Para esto vamos a tener también sus elementos, que es un predicado, que son los atributos de los elementos que son proposiciones, y dentro de estos elementos están los constantes, que se escriben en minúsculas, por ejemplo, Pedro, que es un sujeto, o gripe. Las variables lógicas, que en Prolog no son variables en el sentido habitual, por eso las vamos a llamar como variables lógicas, que estas se van a escribir como una secuencia de caracteres alfabéticos, comenzando siempre por mayúscula y subrayado. Y las variables anónimas siempre van a ser, puede ser cualquier variable, pero se va a representar con una rayita, un guión bajo. Los dichos son los que expresan las relaciones entre los elementos. Deben acabar con un punto. Las reglas son de las condiciones de sí, entonces. Esto se escribe primero el consecuente y luego se escribe el antecedente. Otro tema es las consultas de una base de cláusulas. En la programación lógica, una consulta de una base de cláusulas se refiere a la acción de realizar una pregunta o buscar información específica en una base de conocimientos por un conjunto de cláusulas lógicas. Estas cláusulas suelen estar expresadas en el lenguaje de programación lógica como Prolog. Cuando realizas una consulta en la programación lógica, esta solicita al sistema que encuentre las soluciones a una determinada pregunta o unificación con respecto a las cláusulas almacenadas. También tenemos que una cláusula es una disyunción finita de ceros o más literales. Una literal es un átomo o la negación de un átomo. Una literal positiva es un átomo y una literal negativa es la negación de ese átomo. Otro tema son los espacios de búsqueda, que cuando se resuelve un problema lo que buscamos es la mejor solución entre un conjunto de posibles soluciones. El conjunto de todas las soluciones a un problema es concretamente llamado como espacio de búsqueda. Cada posible solución se le puede asociar un valor que indicará si es buena la solución para este problema. Existen muchos métodos que suelen usarse para buscar una solución válida, pero no es necesario obtienen la mejor solución. El primero es el algoritmo de escalada. Este se llama escalada porque trata de elegir en cada paso un estado cuyo valor sea mayor que el del estado activo en ese momento. El de backtracking es una estrategia para encontrar soluciones a problemas que satisfacen restricciones. Los problemas que deben satisfacerse es un determinado tope de restricciones, son problemas completos donde el orden de los elementos de la solución importan. La búsqueda ciegas son procedimientos sistemáticos de búsqueda de estados del árbol de estados. Son llamados métodos ciegos porque usan estrategias de búsqueda que solo consideran las relaciones de precedencia entre esos estados. El último que tenemos es el algoritmo genético, que este algoritmo hace evolución en una población de individuos sometiéndolo a acciones aleatorias.
El algoritmo genético se usa en analogías directas como el comportamiento natural. Otro que vamos a ver va a ser la programación lógica con los números, con las listas y con los árboles. Primero tenemos que con los números, que las variables se van a denotar mediante unas palabras que comienzan con la letra mayúscula o por un guión de subrayados. Los átomos se denotan mediante una palabra que comienza por una letra minúscula y los números tienen la notación decimal habitual. Además, Prolog dispone de una relación de órdenes totales para comparación de términos, que consiste con el orden numérico, con el orden alfabético para el nombre de los átomos. Lo que vamos a ver van a ser las listas, que estos son términos compuestos de recursivos que estas predefinen en Prolog en la forma de cabeza y de cola, donde la cabeza es un término y la cola es otra lista, dejando atrás la cola, la cabeza. Otro van a ser los árboles, que esta es una representación de una estructura recursiva. Estos árboles podemos definir predicados para reconocer los dominios, para producir los distintos recódigos de profundidades de los árboles y para producir el listado de las hojas. También podemos sustituir los elementos de nuestros árboles. Para ver mejor estos elementos nos vamos a ir a nuestros programas en Prolog. El primer ejercicio que vamos a ver va a ser el manejo de listas y de igual manera podemos ver aquí el manejo de variables. Como vimos, las variables podemos ingresar como si con una letra mayúscula y ya el programa lo podemos sustituir por un número. Como podemos ver, igual aquí es la cabeza de la lista y después vamos a ver el resto de la lista eliminando la cabeza para seguir evaluando los restantes de la lista. Este programa es muy simple, solo lo que va a hacer es borrar un elemento de una lista. Vamos a ingresar el elemento que vamos a eliminar, que va a ser 5. Vamos a ingresar nuestra lista entre corchetes 1, 2, 3, 4, 5. Y después debemos de ingresar una variable donde vamos a almacenar la lista sin el elemento borrado. Va a ser B. Y ya como podemos ver aquí la lista sin el elemento que vamos a borrar, que es el 5. Igual como vimos aquí, podemos cambiar la variable por un número y la lista aquí se escribe entre corchetes. Ahora, para el manejo de árboles vamos a ver un programa en el que establece los progenitores de cada elemento. Por ejemplo, el progenitor de Clara es José y que ese va a ser nuestro nodo principal. Y también nuestro nodo principal va a ser Tomás porque el progenitor de Clara va a ser José y de Tomás va a ser José. Y a partir de José vamos a poder seguir tomando sus demás ramas. Por ejemplo, de la rama de Clara vamos a irnos a José y de la rama de Tomás pues vamos a ir a José. Pero además de la rama de Tomás nos vamos a ir hacia Isabel. De Isabel ya no vamos a ir a ninguna rama, va a ser el nodo final. Y de José sí vamos a ir a Ana y a Patricia. Y de Ana va a ser también nuestro nodo final y de Patricia va a seguir con Jaime. Aquí podemos hacer un predecesor. Y podemos ingresar dos variables para ver todos los elementos. Y como vemos, Clara es el predecesor de José. Y así nos seguimos. Tomás el de José. Tomás de Isabel. José de Ana. Y esto es a partir de un árbol de búsqueda. El que va haciendo toda la salida de resultados. Vamos a continuar con los controles de búsqueda en la programación lógica. Para un control de búsqueda sobre una recursividad se usan lo que sí lo llamamos como cortes, que nos va a permitir eliminar ramas de los árboles de búsqueda de un programa. Esto es usado para el control de búsquedas de soluciones en caso de una reevaluación de las llamadas de los predicados. Durante la primera evaluación este predicado no tiene ningún efecto, sino ya cuando se hace la llamada recursiva a ese predicado y si ya encontré el resultado, ahí va a parar. Lo podemos
categorizar dependiendo cómo afecta a nuestro programa. En el verde no va a afectar al sentido declarativo del programa. Y ponemos las ramas inútiles y recursivas las vamos a poder eliminar. Y el rojo va a afectar a la semántica declarativa del programa y evita soluciones erróneas de podado de ramas y conducen a éxitos no deseados. El último tema que vamos a ver va a ser sobre la manipulación de términos y predicados metalógicos. En la programación lógica funcional, los programas a menudo se expresan como manipulación de términos. Un término es una expresión compuesta por constantes variables y operadores. Por ejemplo, en Prolog, un término podría ser padre, que es Juan y María, donde padre es un operador y Juan y María son constantes. La manipulación de términos va a implicar trabajar con esos términos mediante operaciones como unificación, comparación o estructuración. Los predicados metalógicos son predicados que tratan sobre la relación entre términos o cláusulas en un programa lógico. Estos predicados no representan conocimientos del dominio del problema, sino que son utilizados para razonar sobre las relaciones entre términos y cláusulas. Por ejemplo, podemos usar el write, que se utiliza para imprimir resultados en la consola de Prolog, y estos predicados son fundamentales para ejecutar y manipular programas lógicos. Y ya como conclusión tenemos que a través de esta práctica de la programación lógica nos vamos a poder desarrollar habilidades para hacer nuestros programas complejos más pequeños y manejables y hacer nuestras soluciones más fáciles de entender. También la programación lógica fomenta la capacidad de pensar abstractamente y de expresar ideas de manera precisa y concisa. Y ya estas son nuestras referencias bibliográficas.